vez que Jesucristo subió a los cielos después de su resurrección, los apóstoles, después de un tiempo de X meses allí en Jerusalén, vieron la manera de cómo debía estructurarse la nueva iglesia que iban a formar. Y pasado un tiempo, entonces todos los apóstoles se fueron distribuyendo por las distintas partes del mundo donde les llegaba el número que eran de apóstoles y algunos discípulos para difundir la doctrina de amor predicada por Jesús. Entonces, uno de los sitios que fueron importantes para la iglesia fue Roma. En Roma había una comunidad muy importante, pero esa comunidad, su principal empeño es hacer que el amor de Cristo llegase a todos. Y entonces todos trabajaban para que se pudiesen atender las necesidades de la comunidad y de todos los demás, fuesen o no cristianos. Eso fue en un principio. Entonces, en esta comunidad, el apóstol que hablaba de las cosas, de las parábolas que había dicho Cristo a todos los presentes en su vida mortal. Y después de eso, pues, había preguntas y todo esto, como es natural, sobre la vida de Jesús, había charlas, y esta comunidad lo principal que hacía es que todos trabajaban para poder atender las necesidades de todos, y esas necesidades no solo se quedaban en la iglesia, sino que se extendían a todo el ámbito que cogía la iglesia, todo lo que podían. Es decir, la iglesia de Roma tenía bastante poder económico y podía atender a muchísimas personas, de tal manera que llegó a atender a más de 1500 personas, dándole un plato de comida todos los días, y así todos trabajaban para el bien de todos. Sacramentos en esta primera iglesia no había, excepto el bautismo, que no era nada más que como un símbolo de la entrada en la iglesia, y el que se bautizaba pasaba a la comunidad cristiana, y allí en esa comunidad todo era bien recibido y se integraba en la labor de amor que tenía esa comunidad. Después existía el ágape, que era nada más que de vez en cuando, pues las personas llegaban allí en algunas noches, se reunían, llevaban, cada uno aportaba un poco de comida, y entonces el que podía aportaba comida, el que no podía no aportaba nada, y todos eran saciados, es decir, que el pobre, el rico, el que no tenía nada, todos comían, y eran todos como un solo corazón y una sola alma, todos estaban reunidos allí, y Cristo estaba en medio de ellos porque se habían reunido en su nombre. Esta fue la primitiva iglesia. En esta iglesia existían, pues, profetas que eran inspirados por Dios de cómo tenían que regir aquello. Existían también sanadores que imponían las manos de los demás. Existían, pues, la persona que estaba encargada de recoger dinero para distribuirlo a los demás. Esa era la primitiva iglesia que se fundó en Roma, y entonces también se fundaron otras en Jerusalén, en Asia Menor y en muchos sitios. Así comenzó la iglesia. Más adelante, ¿qué pasó? Que entonces Pablo era muy amante de que hubiese sacerdotes en la iglesia, y entonces la primitiva iglesia, en la cual había mujeres y todo esto, a veces en las distintas iglesias que se formaron dentro de Roma, por ejemplo, a veces llevaban la iglesia mujeres. Pero llegó San Pablo, puso en lugar a los sacerdotes y después a los obispos. Consecuencia de eso, poco a poco, toda la iglesia pasó a manos de obispos y sacerdotes. Y así comienza la iglesia a descender un poco en vibración. Llegó un momento que no podían hacer aquellas cenas grandes que hacían con mucha gente, porque eran demasiados los fieles que había,
Entonces quitaron estas cenas y lo que hacían es que cada grupo de personas a veces aportaba a la iglesia algún pan, varios panes, y esos panes se cortaban en trocitos y se daba un trocito a cada uno, simbolizando la última cena de Jesús, ya que Jesús en la última cena partió y repartió el pan entre todos los apóstoles y el vino, que era lo que tenían allí. Y ese simbolismo de reparto de pan y vino es el simbolismo que tenía la iglesia en un principio. No es que allí estuviese Jesucristo ni nada, que eso fue una invención posterior de la iglesia, sino que lo que distribuían era esos trocitos de pan, los distribuían entre todos y en todos estaban unidos a Cristo presente en medio de ellos porque se habían reunido para cosas buenas. Esto fue el principio de la iglesia.